Mientras las fuerzas de Rusia continúan su avance tambaleante hacia Pokrovsk, ha surgido una estrategia clara. Un ataque directo a la ciudad logística no es viable. Las defensas ucranianas son demasiado fuertes. En cambio, Rusia está tomando asentamientos y ciudades alrededor de Pokrovsk, con el objetivo de rodear la ciudad y permitir ataques desde todos los lados. Dobropilia es una de esas ciudades. Hace unos días, Rusia celebraba avances cerca de Dobropilia. Sin embargo, las situaciones en el campo de batalla ucraniano cambiaron rápidamente. Rusia dijo haber tomado aldeas cerca de la ciudad, pero no Dobropilia. Luego, Ucrania lanzó contraataques, frenando esos avances rusos en la zona. Primero, retrocedamos al 13 de agosto. The Moscow Times informó en esa fecha que Rusia avanzaba hacia Dobropilia, al este de Ucrania y cerca del principal objetivo de Putin, Pokrovsk. El medio informó que los rusos aún no estaban en Dobropilia. Sin embargo, capturaron unas aldeas cercanas, amenazando la antigua ciudad minera de carbón y posible base para atacar Pokrovsk. El Ministerio de Defensa de Rusia presumió rápidamente los logros de su ejército en un comunicado. Los asentamientos de Suborovo y Nikonarivka en la República Popular de Donetsk han sido liberados. Esto no fue menos que una victoria para Rusia, y el uso del término liberados alimenta la propaganda que el país difunde. Donetsk siempre fue parte de Rusia. Rusia llama Nikonarivka a lo que Ucrania conoce como Sapofidne. Las fuerzas de Vladimir Putin aún no estaban en Dobropilia. Ya estaban tocando la puerta al tomar 2 aldeas a 9 millas de la ciudad, en medio de un avance rápido que había visto a los soldados del país avanzar hasta 62 millas en ciertas regiones de Donetsk en cuestión de días. 9 millas pueden parecer mucho, pero con el avance ruso, Dobropilia estaba en riesgo. Para el final del 12 de agosto, Rusia había logrado sus mayores avances en el campo de batalla en más de un año, informó el Moscow Times, citando al Instituto para el Estudio de la Guerra o Instituto para el Estudio de la Guerra. Probablemente intentaron la misma táctica y las fuerzas de Ucrania tuvieron que reaccionar rápido. El objetivo era contener a las fuerzas rusas que intentaban avanzar hacia Dobropilia, informó el Long War Journal. El 13 de agosto, Ucrania convocó a la Brigada Azov, una de sus fuerzas especiales más letales y a veces brutales. Su tarea era evitar que las fuerzas rusas penetraran en Pokrovsk, lo que significaba que la defensa de Dobropilia era una de sus principales prioridades. La Brigada Azov anunció en X su despliegue. El primer cuerpo Azov de la Guardia Nacional de Ucrania tomó hace días la defensa asignada en el sector de Pokrovsk, informó la brigada. La situación sigue siendo compleja. El enemigo está intentando avanzar en esta dirección a costa de pérdidas significativas en personal y equipo. Las unidades dentro del cuerpo han planeado y llevado a cabo acciones para bloquear a las fuerzas enemigas en la zona. La información sobre los resultados se proporcionará más adelante. No se reveló mucho en esa declaración, más allá del hecho de que la Brigada Azov había llegado. Ese era el objetivo. Era una advertencia para Rusia. Las fuerzas élite de Ucrania iban a resolver el problema de Dobropilia. Aún así, organizar la defensa tomaría tiempo. La Brigada Azov debía coordinarse con las unidades ya involucradas en la defensa de Pokrovsk y sus alrededores. Además, Rusia seguía avanzando. Grupos de sus soldados ya habían infiltrado varias otras aldeas en este punto, y estaban a punto de lograr una ruptura aguda pero estrecha hacia Pokrovsk mismo. Esa situación era crítica y exigía toda la atención de la Brigada Azov y sus compatriotas. Dobropilia tendría que esperar, y Rusia aprovechó el retraso en la llegada de las fuerzas defensivas. El 18 de agosto, Pravda informó sobre ataques en Dobropilia y Konstantinivka. Mataban civiles, y Pravda reportó 4 muertos, 7 heridos y daños en edificios residenciales, una tienda y un local de comida. Tal vez fue un ataque pequeño. Sin embargo, también era una señal de que las fuerzas rusas estaban justo al borde de una ciudad que Ucrania no podía permitirse perder. La Fiscalía de Donetsk informó más detalles por Telegram. El 18 de agosto de 2025, los ocupantes atacaron Dobropilia con una FAB esos 250 y módulo UMPK, informó la oficina. Como resultado del ataque en la calle, una mujer murió. También resultaron heridos 3 hombres de 26, 31 y 74 años. Las víctimas presentaron heridas por mina, fracturas y metralla. Se compartieron imágenes impactantes con la publicación, mostrando cuerpos difuminados de las víctimas del último ataque ruso contra civiles ucranianos. El uso de bombas bomba de aviación de fragmentación, 250 en el ataque, fue preocupante. Estas municiones soviéticas de 550 libras son muy poderosas y Rusia las convierte en bombas planeadoras. Con kits UMPK se realizan ataques a distancia en pueblos y ciudades ucranianas.
También pueden ser lanzadas en su forma original por bombarderos que vuelan directamente sobre sus objetivos. El 18 de agosto, el fiscal de Donetsk confirmó que en Dobropilia se usó una FAP-250 con kit planeador UMPK. El simple hecho de que esa bomba cayera demostró que Rusia estaba ganando suficiente confianza como para lanzar ataques aéreos contra Dobropilia sin temer a las defensas aéreas de Ucrania. Rusia ya no estaba tocando la puerta de Dobropilia, la estaba golpeando con fuerza y estaba a punto de derribarla. Pero, ¿por qué motivo? ¿Por qué Dobropilia es clave para el ejército ruso? No es una ciudad de importancia táctica en el contexto más amplio de la guerra en Ucrania. Está a 77 kilómetros de Donetsk y no es un asentamiento grande. Antes de la invasión de Putin, solo vivían 28.000 personas ahí. Alrededor de 5.000 de esas personas se habían ido para 2025. Sin embargo, Rusia ya la ha atacado varias veces antes, aunque siempre a distancia y sin el seguimiento de una toma terrestre. En junio de 2014, durante la primera agresión rusa contra Ucrania, Dobropilia fue uno de los primeros lugares bombardeados con lanzacohetes múltiples, causando la muerte de un civil. En julio, Rusia intentó avanzar hacia la ciudad. Rusia también lanzó un ataque aéreo contra uno de los centros comerciales de Dobropilia, usando una bomba de aviación de fragmentación. 2 personas murieron y varias resultaron heridas en el ataque. Dobropilia estaba a poco más de 9 millas del frente. Para el 18 de agosto, esa línea del frente ya estaba ahí. Los ataques previos fueron aislados. Las JABs lanzadas por fuerzas rusas mostraban que la ciudad estaba en la mira de Putin y probablemente sería atacada. Pero hasta ahora, Dobropilia era vista como un asentamiento bastante poco importante. Eso cambió cuando Rusia implementó la estrategia de cerco de Pokrovsk que mencionamos anteriormente en el video. De repente, Dobropilia se volvió mucho más importante. Si era capturada, podría servir como una plataforma de lanzamiento para ataques contra Pokrovsk, quizás incluso originando una incursión en lo que Rusia consideraba una ciudad vulnerable. Rusia ya había entrado en Pokrovsk cuando el bomba de aviación de fragmentación 250 cayó en Dobropilia. Ya había penetrado, pero fue expulsada por la brigada Azov y otras unidades el 18 de agosto. Lo descubrirás viendo nuestro video sobre las hazañas de la brigada Azov en agosto. Ser expulsados de Pokrovsk no significa que las fuerzas rusas se hayan ido. En cambio, se volvieron a enfocar en la estrategia de cerco y Dobropilia estaba en la línea de fuego. El 19 de agosto, con la contraofensiva ucraniana, Euromaidan Press informó que la situación empeoró para Dobropilia. Rusia había logrado tomar otro pueblo, Dorozhnya, que se encuentra al suroeste de Dobropilia. Parecía que las fuerzas rusas intentaban hacer un cerco dentro de otro. Primero, rodear Dobropilia para tomar la ciudad y después usarla para completar el cerco y aislamiento de Pokrovsk. La ofensiva avanzaba y Rusia seguía intentándolo. Sin embargo, las fuerzas de Putin no consideraron la posibilidad de que Ucrania pudiera lanzar un contraataque. La base del avance ruso hacia Pokrovsk ya se desmoronaba por la brigada Azov y los defensores locales. Las fuerzas ucranianas enfocaron su atención en Dobropilia en agosto para aislar la base de penetración rusa. La prioridad era resolver el cerco en Dobropilia. Euromaidan Press indica que el observador militar ucraniano, Konstantin Mashevets, afirma que Ucrania hizo esto al enfocar su atención en las aldeas de Zapovidny y Dorozhnya. Ambas habían sido ocupadas por Rusia, pero no lo estarían mucho tiempo más. Ucrania liberó 2 aldeas, reduciendo la presión en el sureste de Dobropilia y evitando el cerco ruso a la ciudad. Ucrania no se detuvo ahí. El 14 de agosto se publicó un video geolocalizado que fue confirmado 4 días después. Eso mostró a las fuerzas ucranianas capturando a un pequeño grupo de tropas rusas en una cortina rompevientos al suroeste del asentamiento de Petrivka, que, como señala Euromaidan Press, está al noreste de Dobropilia. El 17 de agosto, las fuerzas ucranianas recuperaron el asentamiento de Zoloty-Kolodiaz. Más soldados rusos fueron capturados, como muestran imágenes aéreas en X, y Ucrania volvió a izar su bandera en Zoloty-Kolodiaz. Fueron días difíciles para las fuerzas de Rusia, que poco antes avanzaban hacia Dobropilia. El territorio recuperado por el contraataque ucraniano era considerado por las fuerzas rusas como trampolín hacia Dobropilia. El cerco se rompió repentinamente, se recuperaron asentamientos y soldados rusos fueron capturados, lo que forzó la retirada. Rusia empezaba a tener dificultades. Ucrania Wire proporcionó más detalles, señalando que el Instituto para el Estudio de la Guerra ha observado señales de que las fuerzas rusas están teniendo problemas para convertir una penetración táctica inicial cerca de Dobropilia en un avance operativo más amplio. El coronel Viktor Tragubov
portavoz del grupo de fuerzas de Dnipro, también confirmó el éxito de Ucrania. Afirmó que las fuerzas ucranianas aplastaron un saliente ruso, una protuberancia en el campo de batalla que marcaba el avance hacia Dobropilia. El coronel confirmó que los infiltrados fueron aislados. La pérdida de ese saliente indicaba que Rusia ya no podía abastecer a las fuerzas que días antes estuvieron cerca de tomar Dobropilia. Perder ese saliente es un gran problema para Rusia. Cualquier penetración, aunque sea pequeña, beneficia a Rusia. De hecho, es parte de romper una línea defensiva. La idea es que las fuerzas de Rusia hagan un agujero en las defensas de Ucrania, con el número limitado de tropas que logran atravesar, y luego se asientan en el territorio al que han llegado. Esas fuerzas incrustadas se fortifican, sentando las bases para que más soldados crucen. Poco a poco, pero con seguridad, la saliente se ensancha con cada pie adicional que se gana en su anchura, permitiendo que más soldados pasen. Una penetración que antes era estrecha se amplía, y la línea del frente evoluciona a medida que las fuerzas enemigas son empujadas más hacia atrás. Si ese era el objetivo, Rusia fracasó, pues el contraataque ucraniano aisló la saliente rusa de todo apoyo. No hubo mayor penetración, solo se cerró la brecha y los rusos cerca de Dobropilia fueron eliminados. ¿Dónde salió todo mal para Rusia? Además de subestimar la capacidad de Ucrania para lanzar un contraataque tan fuerte contra los asentamientos que había tomado cerca de Dobropilia, Rusia simplemente no pudo moverse tan rápido como las fuerzas más ágiles de Ucrania. Mashevets destaca esto, informa Euromaidan Press. Él señala que Rusia respondió al avance ucraniano intentando usar su 8ª Armada Combinada y la 150ª División de Fusileros Motorizados para rodear Volodymyrka al este de los combates. La maniobra buscaba flanquear a las fuerzas ucranianas que presionaban a la 51 Armada rusa entre Zapovidne y Novotoretsk, según Euromaidan Press. Sin embargo, Ucrania ya había anticipado el flanqueo ruso. Las fuerzas en el oeste del saliente ruso avanzan más rápido que estas unidades, por lo que Ucrania podría cortar el paso a Rusia. Los soldados y sus vehículos que intentaban flanquear fueron detenidos en seco. Con Ucrania usando maniobras de flanqueo para forzar la rendición rusa cerca de Dobropilia, al 19 de agosto las pocas fuerzas rusas allí enfrentan creciente presión. Incluye tropas rusas de la 5ª, 110ª y 132ª en la penetración inicial. Las brigadas de fusileros motorizados están completamente aisladas de cualquier apoyo y han sido flanqueadas exitosamente por los defensores de Ucrania. Están aislados y luchando una batalla perdida, lo que los está fracturando por la gran presión que enfrentan. A menudo se dice que la presión crea diamantes. Esta vez parece que la presión va a crear más bajas rusas. Euromaidan Press informa que blogueros militares rusos reportan que las fuerzas rusas han quedado reducidas a esto. Buscan mantener una franja de 15 millas para conservar su saliente abierta. La brecha que permitió acercarse a Dobropilia se está cerrando y esos soldados son más vulnerables, advirtió un bloguero militar ruso. El avance es muy profundo para un ancho tan estrecho, lo que lo vuelve vulnerable a contraataques, según Euromaidan Press. Así que probablemente no pasará mucho tiempo antes de que escuchemos que la brecha se ha cerrado y que Dobropilia está a salvo una vez más. Al menos por ahora. Ucrania desató el caos justo cuando Rusia creía que obtendría un territorio clave. Esto nos hace preguntar, ¿qué sigue? En Dobropilia y alrededores, los intentos rusos de tomar Pokrovsk muestran que Ucrania no puede confiarse. Tras fracasar en Dobropilia, Rusia concentra sus esfuerzos en otros territorios como Radinska, Ling, al sureste de Dobropilia y al norte de Bukrovsk. Ese asentamiento es objetivo ruso desde el 14 de agosto. Eso es según Censornet, que cubre un informe de la OSGT de Dnipro, el cual dice que el enemigo ha enfocado sus esfuerzos en capturar Radinska. En 24 horas realizó al menos 7 asaltos fallidos. Las fuerzas de defensa resisten y destruyen al enemigo superior. Rusia no reduce la velocidad, solo cambia de dirección para intentar rodear Pokrovsk. Con Dobropilia casi asegurada por Ucrania, Rusia busca nuevos accesos a la ciudad que desea tomar, pero Ucrania la defiende hábilmente. Es posible que las fuerzas ucranianas exitosas en Dobropilia enfrenten ahora esta nueva serie de ataques rusos. Pero esa es una cuestión táctica que le corresponde responder a Ucrania. Si los soldados se retiran de la ciudad en recuperación, podrían dejarla vulnerable otra vez. No apoyar a los defensores en Radinsky podría permitir que penetren el asentamiento, obligando a enfrentar el problema igual. Rusia seguirá haciendo este tipo de preguntas a Ucrania para mantener la presión sobre Pokrovsk.
Respecto a Pokrovsk, es complicado prever el futuro del centro logístico que Ucrania usa desde el inicio de la invasión de Putin para abastecer a sus tropas en el Donbass. Ya mencionamos que Rusia logró penetrar en la ciudad una vez en agosto, pero fue rápidamente rechazada. Putin fijó la toma de Pokrovsk como objetivo clave en la ofensiva de verano rusa. El líder de Rusia fue tan decidido que asignó a más de 10.000 soldados para lograr ese objetivo. Esas tropas están utilizando tácticas de infiltración total para intentar romper las defensas de Ucrania, según el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi. Esto cambia la táctica rusa habitual de atacar las defensas ucranianas. Las unidades de infiltración, al ser más pequeñas y ágiles que la infantería y las mecanizadas, son más difíciles de manejar para Ucrania. En Pokrovsk y cerca de Dobropilya, vimos que esa estrategia funciona. Claro, Rusia está teniendo dificultades para avanzar porque sus grupos de infiltradores no están siendo apoyados por contingentes más grandes de tropas antes de que Ucrania pueda montar defensas. Es una táctica que funciona hasta cierto punto. Ucrania tendrá que lidiar con infiltradores cerca de Pokrovsk durante los próximos meses. Una cosa es segura, Putin no tendrá Pokrovsk este verano. Agosto tiene menos de una docena de días, y los pocos éxitos que las tropas rusas han tenido en esa dirección hacia Pokrovsk han sido revertidos casi tan rápido como ocurrieron. Ucrania parece haber ideado una estrategia en la que básicamente tiende trampas para los infiltrados rusos. Tan pronto como esos grupos de infiltración logran abrirse paso, son flanqueados, rodeados y eliminados. Quizás veamos que Ucrania provoca a Rusia para que tome pequeños asentamientos y luego responde como cerca de Dobropilya recientemente. La presión no disminuirá alrededor de Pokrovsk. Putin quizá tuvo que aceptar que Rusia no ocupará la ciudad antes de que acabe el verano, pero aún desea tomarla. La cuestión es si la defensa de Ucrania caerá o si Rusia agotará a los más de 10.000 soldados que Putin envió para tomar Pokrovsk. Solo queda esperar para conocer la respuesta. Quedarse sin personal es una posibilidad real para Rusia, mientras avanza lentamente en la toma de territorio ucraniano. Cada milla cuadrada que se apodera le cuesta caro a Rusia. Putin casi destruye Rusia solo por capturar el 0.97% de Ucrania en casi 3 años. Conoce más y su impacto en Rusia en nuestro video. Recuerda suscribirte a El Show Militar para más noticias sobre Pokrovsk. Gracias como siempre por vernos.